acá de vuelta en Buena Onda. Hoy me acompaña el profesor Eduard Chinchilla. Eduard es egresado de la Universidad de los Andes, amplio conocedor de la literatura hispanoamericana, y hoy conversamos sobre una de las obras clásicas de la literatura hispanoamericana, que es Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Nuestros números de contacto: el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980, o también puede llamar directamente a la cabina al 412-6872, 412-6872. En el segmento anterior, Eduard, habíamos hecho una alusión o un primer resumen de la primera parte de esta gran obra, que es Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, cuyo autor es Domingo Sarmiento. Tú empezabas diciendo, bueno, que la primera parte de la obra consiste en una biografía no autorizada, ni con buenos ojos tampoco, de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga era un caudillo argentino que era parte de la cultura de los gauchos, que Sarmiento pues lo presenta como un bárbaro, una persona alejada de la civilización, que no exhibe pues los grados de racionalidad que exige el vivir en sociedad, la ciencia, el avance, el progreso, y que Sarmiento más bien la representación que hace de este Facundo es como un tipo de ser que está al margen de la civilización y bueno, que no se ha incorporado por la senda del progreso, pues que hacia allá es donde debería ir. Claro. Ahora hay un aspecto que ha sido muy controvertido en esta representación que hace Domingo de la vida de Facundo y su representación de la civilización en contraposición a la barbarie, que es que Sarmiento siempre asocia a la civilización con Europa y a la barbarie con los indígenas. Sí. O por lo menos, y claro, los gauchos, si bien no son propiamente indígenas, porque bueno, hablaban castellano y practicaban la religión católica y tal, algunos elementos culturales indígenas incorporaba. Entonces, claro, muchos grupos indigenistas de hoy que quieren rescatar las antiguas tradiciones indígenas y tal, han visto con muy malos ojos a Sarmiento, precisamente por ese afán que él tiene de asociar lo civilizado con Europa y lo incivilizado o lo bárbaro con los indígenas. Eso es una acusación justa que se hace de Sarmiento. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que puntualizar primero a lo que él hace referencia o lo que cuestiona como civilización y como barbarie. ¿Qué entiende Sarmiento por civilización? De hecho, lo nombro muchísimas veces dentro del texto. Civilización, futuro. Barbarie, pasado. Civilización, ideología. Barbarie, inconsciente. Civilización, inteligencia. Barbarie, materia. ¿Barbarie, perdón? Materia. Materia. Civilización, luz. Barbarie, oscuridad. Todo parece una contradicción natural de lo que pudiera llegar a ser el hombre por falta de progreso. Pero, más allá de esto, Sarmiento quiso hacer una crítica pública. Recordemos que él escribe en Chile y él, digamos que quiere dirigirse a sus críticas. Él se dirige hacia los chilenos, pero sus textos tienen una intención. O sea, su intención es mostrar qué sucede en Argentina entre 1820 y 1840. ¿Por qué está desorganizada? ¿Cómo está desorganizada? ¿Qué le falta para que parezca una sociedad francesa, una sociedad europea, una sociedad organizada? Que a juicio de Sarmiento, hacia allá es a donde debemos ir. Somos producto de ello. Muy distinto ese discurso de Sarmiento del discurso de alguien como por ejemplo nuestro presidente Hugo Chávez, que dice que Europa no es un modelo que nosotros debamos seguir, sino que más bien nosotros debemos rescatar las raíces indígenas que nosotros tenemos. Entonces, bueno, asumir instituciones propias de los aztecas, de los incas, de los yucpa, de los huayú, de los yanomami. Sarmiento me da la impresión más bien de que era de la idea de que no, de que nosotros no debemos rescatar ninguna de esas raíces, sino que más bien debemos apartarnos de ellas y dirigirnos hacia Europa. Yo digo que es tremenda contradicción, porque ya hablar de política en Venezuela, por ejemplo, nosotros nos adaptamos a un modelo europeo de política.
nuestra idea de país centralizado viene de una política europea. Bueno, no sé, yo diría, por ejemplo, que el imperio inca estaba sumamente descentralizado y el imperio azteca también. Sí, pero no estaba delimitado. Bueno, claro, esa idea de territorio, de nación, como una conjunción entre Estado y territorio y pueblo es propia de Europa, ¿no? Eso sí que no existía acá. Bueno, cabe puntualizar algunos aspectos que Sarmiento puntualizaba como civilizados y otras como barbarie. Por ejemplo, civilización, que era su proyecto de gobierno, él quería propiciar la inmigración extranjera. Bueno, y de hecho se cumplió en buena medida cuando él fue presidente. Supuesto, cuando él fue presidente. Vaya usted a Argentina y va a ver que eso está lleno de descendientes de italianos y españoles y alemanes. Buscar organización de instituciones, igualdad social, establecimiento de una capital o ciudad central, que era Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Preparación de vías de comunicación terrestre, proliferación de los productos del pastoreo, explosión de la agricultura, progreso moral y establecimiento de leyes. Esta era la idea de Sarmiento cuando hablaba de civilización. Cuando hablaba de barbarie, la lista es más larga. Dinos algunas de esas listas. Falta de organización espacial, falta de unidad de organización estatal, inseguridad social, desorganización política, desaseo y pobreza por todas partes. Ay, Dios santo. Poca capacidad industrial, la pereza natural del hombre, cultura de la inteligencia descuidada, falta de medios de progreso, falta de límites de propiedad, no existen negocios municipales, oposición a la justicia regular. Con todo esto, el hombre sigue siendo un ser primitivo, sigue siendo un ser de la pampa, un ser llanero, un ser que nada le importa, un ser que solo le importa su ganado, su hacienda y los límites, los que le indique el horizonte. Pero fíjate que con todas esas descripciones que tú me estás haciendo de lo que es civilización y de lo que es barbarie según Sarmiento, yo lo ubicaría como un protosocialista. Es decir, el querer ponerle, por ejemplo, límites a la propiedad, ahí, eso es una postura que asume muchos socialistas. Y él asume eso precisamente con la civilización, lo cual deja entrever que, en la perspectiva de Sarmiento, si alguien quiere asumir los valores del socialismo, tiene que dejar de lado lo primitivo y lo bárbaro y asumir la civilización. Sí, pero de una manera muy adecuada. O sea, quizás está planteada la idea del protosocialismo, pero acordémonos que la figura de Sarmiento viene de una inducción intelectual europea. Quizá cuando él estuvo allá estaba en boga Napoleón, o sea, todo el reino napoleónico, por así decirlo, o la invasión napoleónica, con más exactitud. Y él viene con esta idea de que debería respetarse todo precepto individual de las personas, y para esto debería delimitarse. O sea, lo que es tuyo no puede ser mío, y viceversa. Claro, pero también me acabas de decir que la propiedad debe tener un límite. Ah, no, claro. Según Sarmiento, en la civilización. Sí. Y en ese sentido, yo sí veo eso como unidad socialista, porque cuando alguien viene y dice, bueno, no, pero es que tú no puedes, por ejemplo, reclamar título de propiedad sobre, supongamos, un río. Esto es muy propio de los socialistas, es decir, que hay ciertas cosas que son de propiedad pública. Y Sarmiento, pues según parece, nos dice, bueno, pero precisamente esa manera de pensar es la manera de pensar del hombre civilizado. Alguien como Facundo Quiroga, habría agarrado un río y habría dicho, esto es mío. A mí me da mucha curiosidad una cosa. Claro, sabemos que Sarmiento estuvo en la presidencia de Argentina. Rosas le antecedió, quizás 2 gobiernos antes. Rosas, cuando termina su gobierno, es odiado, desfasado de la realidad. Era la persona que Sarmiento había descrito en Facundo. La persona bárbara, la persona que odiaba, la persona que hacía todo el mal. Era corrupto, despótico, asesino, salvaje, sí. Cualquier cosa fea que nos podemos imaginar. Y después, quizá 10 años después, el pueblo abraza de nuevo la figura de Rosas para que lo gobierne nuevamente, y esta vez con un poder ilimitado, dicho por el mismo Sarmiento, con un poder ilimitado donde él era gobernador de toda Argentina.
todas las demás ciudades le regalaron sus tierras para que él hiciera lo que él quisiera verdaderamente. Y ahí es en lo que entonces le preocupa a Sarmiento, de que Sí. la propiedad no tenga límites. O sea, cuando Sí. un presidente se cree dueño de un país, eso es problemático también. No, es que él era dueño del país. Sí, claro, pero ese ha sido un flagelo que el caudillismo siempre ha tenido a lo largo de toda América Latina, y no solamente lo vivió Argentina, sino muchísimos otros países Sí. de nuestro hemisferio. Quizá casi todos. Y precisamente Sarmiento pues emerge como uno de los grandes críticos. Eduard, vamos a ir a escuchar un tema musical, pero cuando regresemos quisiéramos seguir conversando sobre Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Nuestros números de contacto al 0426-565-1980. Hoy converso con Eduard Chinchilla de la Universidad de los Andes a propósito de Domingo Sarmiento, su vida y su obra, y puesto que este ilustre escritor procede de Argentina, nosotros musicalmente le hemos dedicado este programa a la Argentina, así que vamos a escuchar un tema de Los Pericos y ya regresamos.